Muy buenas noches, que la paz de nuestro Señor les abrace, que su presencia les guíe y que su gracia les continúe fortaleciendo, mis amados. Le damos gracias al Señor por este tiempo en que podemos compartir la poderosa palabra de Dios. Hemos avanzado durante años dando una mirada a un libro en particular de la Escritura. Y nos corresponde ahora comenzar en esta serie del libro de Esther. Así que estaremos dando una mirada al libro de Esther. Los demás libros que hemos visto han sido de gran bendición, de gran instrucción, de mucha fortaleza, pero por sobre todas las cosas, de sabiduría de lo alto para el diario vivir. Así que nuevamente les agradecemos por sus continuas oraciones y también por el deseo de aprender y crecer en la Escritura. En este libro de Esther, entonces, nos encontramos con uno de los más difíciles de poder interpretar debido a su contexto, a su estilo literario y todo lo que tiene que ver alrededor de los personajes. Así que, mis amados, le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, y nos ponemos en las manos del Señor. Señor, gracias por el hermoso, maravilloso privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, y el privilegio que tenemos de poder abrirla en libertad. Sabemos, Señor, que alrededor del mundo sería casi imposible poder con libertad acercarse a la Escritura, pero tú nos das este privilegio de poder transmitir a través de este medio tu verdad. Te pedimos, Señor, que sea de bendición, así como han sido todos los libros que hemos estudiado, que aquí encontremos, Señor, fortaleza, guía, dirección, y veamos, Señor, un ejemplo para la edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos aquí, mis amados, en este hermoso libro, el libro de Esther, donde encontramos grandes interrogantes a lo largo de estos 10 capítulos. Bien, el capítulo 10 es bien corto, ¿no? Pero en los 10 capítulos podemos encontrar también gran enseñanza. Así que veamos que este libro forma parte, ¿no?, de lo que la tradición judía llama el Megilot. El Megilot vienen siendo esos escritos, le llaman, o los 5 libros. Ahí tenemos a Cantar de los Cantares, allí tenemos libros como el de Ruth, como el de Lamentaciones, como el de Esdras y el libro de Esther, ¿no? Esta historia está básicamente ubicada en el año 483 antes de Cristo y viene siendo básicamente entre el primer éxodo de mano de Zorobabel y el segundo éxodo de mano de Esdras. Todo está aconteciendo en la ciudad de Susa, que era la capital del imperio medo-persa, ¿no? Ya había pasado el rey Ciro, había dado el decreto de que fuesen y reconstruyesen la ciudad. Luego vino Darío y más adelante, entonces, en este caso tenemos a el rey Asuero, que también es conocido como el rey Jerjes I, ¿no? Vemos que el versículo clave de este libro, podemos decir, ¿no? Es el capítulo 4, verso 14, que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿no? Así que este versículo nos da el tono de el libro. El rescate vendrá de alguna parte, ¿no? Este libro en particular pues no hace mención al nombre de Dios, quizá porque estaban
siendo oprimidos y era prohibido mencionar el nombre de Dios, pero vemos que a lo largo de esta historia Dios está presente. Vemos que este nombre Esther, ¿no?, es un nombre persa que significa estrella y básicamente tiene la connotación de la modestia, de la valentía, de la sumisión, pero el nombre hebreo de ella era Hadassah y este nombre básicamente era el símbolo de la humildad, ¿no? Su traducción es mirto. Pero era el símbolo de la humildad, ¿no? El personaje en algunas circunstancias pues vemos que manifiesta esa humildad, en otras circunstancias manifiesta un carácter fuerte que quizás por las circunstancias y el contexto tiene que expresar esa actitud, ¿no? Pero vemos que también envuelve gran valentía, ¿no? Qué importante es. Ella era huérfana y este otro personaje que encontramos aquí en esta historia, Mardoqueo, que era un nombre persa también del dios Marduk. Esos nombres quizás porque se habían asimilado en la cultura persa y no estaban dentro de los que regresaron en el primer éxodo y el segundo éxodo, el retorno, primer y segundo retorno a Jerusalén, pero parece que se habían asimilado muy bien y vemos que tenían estos nombres persas, ¿no? Esther y Mardoqueo, viene siendo prácticamente como un tío y él es el que la cría, ¿no? Por lo tanto, aquí encontramos, mis amados, un gran y precioso libro y hoy simplemente estaremos haciendo una introducción, ¿no?, a este libro de Esther. Aquí vemos que a lo largo de este libro, a lo largo de toda la escritura y a lo largo de toda la vida del ser humano, la existencia del ser humano, encontramos que Dios es eterno, pero que Dios irrumpe en la historia de la humanidad. Él es el creador de todas las cosas y desde el momento de la creación entonces el hombre comienza su historia y básicamente su historia siempre ha sido una historia de apartarse o alejarse de Dios, y Dios siempre en la historia ha insistido en acercarse y acercarnos a Él, ¿no? Qué maravilloso, qué precioso es ver eso, ¿no? Así que la historia de la Biblia, ¿no?, es la historia de ese Dios que ha venido a liberar a sus hijos, que ha venido a traer salvación, que ha venido a hacer esa obra de rescate, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Y esta era básicamente la condición del pueblo de Israel estando cautivo en primero lo que era conocido como el Imperio Babilónico y luego entonces cambió a la política internacional y estaba mandando el imperio persa, ¿no? Así que este libro es palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios y vemos que no hay una mención explícita al nombre de Dios, no hay una mención quizá explícita a un acto de adoración, pero como diría Matthew Henry, si bien es cierto que el nombre de Dios no está presente en el libro, el dedo de Dios está presente en todo el libro, ¿no?, su obra. Hay situaciones en las cuales ellos ayunan, sobre todo cuando veamos más adelante que se da el decreto para por instigación de otro personaje más llamado Amán, para destruir al pueblo de Dios. Entonces ellos van en ayuno y clamor. Naturalmente también cuando Amán da el decreto para que le adoren a él, se rindan, se arrodillen y le rindan pleitesía, entonces Mardoqueo no lo hace porque él es judío. Entonces vemos que su trasfondo y su contexto es de que al Señor tu Dios adorarás y solamente a él, ¿sí? Te rendirás solamente al Señor
podrán doblar rodillas. Así que en el contexto del libro vemos que está la presencia de Dios en cada capítulo, ¿ok? Hay mucho que aprender en este libro, ¿no? Y para eso tenemos que acercarnos humildemente, reconociendo que no sabemos todas las cosas, hay cosas que quizás no podamos entender, ¿no? Y hay que asimilar el contexto histórico que se está viviendo allí y poder entonces ubicarnos en la historia, ¿no? Pero tenemos que tener humildad para reconocer que no lo sabemos todo y que podemos aprender más cada día, y en cada libro de la Escritura continuamos aprendiendo más. Este es el último libro histórico que encontramos en la Biblia, pero no es la última historia que encontramos en la Biblia. Dios continúa obrando, Dios continúa haciendo esa obra de rescatar, de guiar, y el tema entonces que encontramos en este libro es la providencia de Dios, la providencia de nuestro Dios. Aquí vemos que esos días eran días como los de hoy, donde había odio y persecución al pueblo de Dios, en aquel tiempo simplemente por ser judíos, en el día de hoy simplemente por ser nosotros la iglesia de Cristo Jesús, aunque vemos que la ausencia de Dios en el libro también puede percibirse en la ausencia de Dios en la sociedad que sufre, que padece, porque han echado al Señor fuera, ¿no? Donde le han dicho al Señor: no te queremos, no queremos que vengas a nuestra historia. Por lo tanto, en este libro nosotros también podemos ver que la historia se desarrolla en una ciudad fuera de Jerusalén. La historia se desarrolla en Susa, que era una de las ciudades principales de el imperio persa. Por lo tanto, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, y nuestra historia también se desarrolla en el mundo, pero nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial, y no por eso entonces podemos geografizar a Dios y ubicar a Dios solamente en el contexto de Jerusalén. Dios es el Dios que es omnipresente, y su obra y su caminar y su obrar lo hace en cualquier rincón de la creación. Eso es algo importante que debemos de entender, ¿no? Ellos estaban cautivos y se da un decreto, el pueblo de Dios iban a ser a punto de ser exterminados, ¿no? De la misma manera, a lo largo de la historia, la iglesia ha sido amenazada, perseguida, pero la providencia de Dios siempre ha prevalecido, y hoy la iglesia está de pie, hoy la iglesia está quizás padeciendo de algunas carencias, enseñanza bíblica, doctrina buena, importante, pero la iglesia aún así avanza y sigue adelante, ¿no? Ahora, este libro, ¿no? Comienza con una fiesta, ¿no? Comienza con una fiesta pagana, una celebración de 6 meses. Allí este rey Asuero, y luego entonces al final de esos 6 meses convoca en el patio, en el jardín, una extensión de esa fiesta por 7 días, y allí es donde le pide a su esposa, la reina Vasti, que pasase, ¿no?, para ser exhibida. Y este libro así termina también con una celebración, termina con una fiesta, donde se instala la fiesta del Purim. Y nosotros, mis amados, quizá el mundo está celebrando, el mundo está en sus deleites, pero nosotros al final de la historia también celebraremos nuestra gran victoria de liberación, porque nos espera las cenas de las bodas del Cordero. El mismo Señor
ha preparado para que su iglesia, vestida de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, participe de esa hermosa celebración, de esa maravillosa fiesta, ¿no? También vemos que es una historia del mal contra el bien, ¿no? El mal siempre tratando de, con sus sombras, con su destrucción, atacar todo lo de Dios, todo lo que le pertenece al Señor, todo lo que se identifique con el Señor, hasta el día de hoy, ¿no? El mal intenta de prevalecer, pero vemos que Dios es el Dios que provee, ¿no? El tema, recordemos, la providencia de Dios, aunque esta palabra providencia no aparece en la Biblia de la misma manera que el nombre de Dios no aparece en este libro, la providencia de Dios está a lo largo de la Escritura, la providencia de Dios está a lo largo de la historia, ¿no? Esta palabra providencia viene de una palabra compuesta, prever, ¿no? Y Dios prevé, ¿sí? Nuestras circunstancias, lo que necesitamos, lo que el pueblo de Dios necesita para llevarlo a su destino. Entonces, esa previdencia le lleva a tener una providencia, es decir, a proveerle a su pueblo lo que necesita, herramientas espirituales, bendiciones espirituales, provisión material también, todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Básicamente esta palabra nos lleva a entender, ¿no?, que Dios va a cumplir sus promesas, que Dios nos va a dar su protección y que Dios nos va a mostrar su fidelidad. Lo vemos en este libro, aunque nuevamente no aparece el nombre de Dios, allí vemos la providencia de Dios. Dios cumpliendo sus promesas, Dios protegiendo a su pueblo y Dios mostrando su fidelidad. Qué maravilloso, ¿no? Qué precioso vemos aquí, ¿no? El Señor dice, ¿no? Y para eso tenemos que entenderlo, ¿no? El Señor prometió: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, no podemos dudar nunca de las promesas de Dios, de la protección de Dios y de la fidelidad de Dios. Dice, yo les prometo, he aquí, estaré con vosotros, protegiéndolos todos los días. La fidelidad del Señor, no únicamente los días buenos, no únicamente los días no tan buenos, dice todos los días. Ahí vemos la fidelidad de nuestro Señor. Dios está en toda la historia y en cada detalle de la historia, ¿no? Este es un libro teológico, ¿sí? No solamente es un libro teológico, sino que también, mis amados, es un libro donde aprendemos, ¿no?, de la ontología, ¿no? Aprendemos acerca de cómo suceden las cosas, por qué suceden las cosas. Y también nos enseña, ¿sí?, el origen, el nacimiento de la fiesta del Purim que los judíos celebran constantemente, todos los años, esa fiesta, ¿no? No es una parte de las fiestas que dio en la ley de Moisés, pero fue una fiesta que luego entonces se incluyó en la rutina de las celebraciones del pueblo judío. Así que es un libro teológico y vemos el origen etiológico también de esa fiesta que se celebra hasta el día de hoy, ¿no?, donde se celebra la liberación y la preservación del pueblo de Dios. Así que Dios está obrando, Dios está manifestando allí su fidelidad, Dios está mostrando su providencia, ¿no?, en la historia. Y la pregunta sería entonces, antes de abordar este libro, ¿está usted contento con su historia? ¿Ha visto la mano de Dios, el dedo de Dios en su historia? ¿Está Dios presente allí, obrando, mostrando su
providencia, mostrando, cumpliendo sus promesas, protegiendo, ¿sí?, su vida, porque la palabra de Dios tiene promesas, pero dice, al que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? Entonces hay que morar al abrigo del Altísimo para poder entonces experimentar, vivir en la promesa de Dios y tener entonces la protección de Dios y ver entonces la fidelidad de Dios. Qué importante es entonces que usted pueda rendirse a los pies de Dios y decirle, Señor, ven a mi historia. Quiero que me rescates, quiero que me des salvación. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a nuestra historia y vino a salvar porque estábamos perdidos, no a punto de ser exterminados como el pueblo de Israel allí en el mundo conocido del tiempo de Asuero, porque era el que dominaba prácticamente desde la India hasta África, todo allí el mundo conocido. En cambio nosotros, sin Cristo el día de hoy, ya estamos no únicamente condenados, sino muertos en nuestros delitos y pecados. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Vino a la historia, vino a tomar carne, cuerpo, vino a encarnarse siendo el Hijo eterno, el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Así que es un tiempo precioso para que usted también pueda rendirse a los pies del Señor de la eternidad que ha venido a la historia de la humanidad y también puede venir a la historia de su vida. Qué importante es que usted pueda rendir su vida al Señor. Permita que Dios sea el Señor de su vida y para eso usted puede decirle, Señor, vengo a ti reconociendo que estoy muerto en mis delitos y pecados. Vengo a ti reconociendo que tú eres el Salvador, que tú eres Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz y derramó su sangre para pagar la deuda de mis pecados. Por lo tanto, permita que el Señor venga y rescate su vida, que el Señor venga y irrumpa en su historia. Y para los que ya son creyentes, también mis amados, continuamos como peregrinos y extranjeros, avanzamos también en la historia y que Dios sea el Señor, el amo, el dueño de nuestra vida, de nuestra historia, para que entonces de la misma manera nosotros le honremos y le glorifiquemos. Así que le pedimos al Señor que a lo largo entonces de este libro, después de esta introducción, nosotros entremos en esa historia del libro de Esther, pero que también el Señor continúe estando presente en nuestra historia y al fin entonces, al final de nuestro peregrinaje, podamos escuchar esas hermosas palabras del Señor. Bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia del Señor y entra en esa fiesta gozosa por la eternidad con el Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu providencia, Señor, por cumplir tus promesas, por ser un Dios fiel, clemente y misericordioso. Gracias por tu amor, por tu bondad y ayúdanos, Señor, que en tu gracia podamos seguir avanzando en esta historia de la humanidad, rindiendo nuestras vidas y dándote gloria y honra por la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, les invitamos como cada miércoles ahora entonces una mirada al libro de Esther. El Señor les bendiga, les esperamos de la misma manera los viernes. De viernes tenemos reunión de jóvenes, que esos jóvenes puedan entonces también caminar en la historia de Cristo Jesús, haciendo su obra en sus vidas. Y de la misma manera, domingo, celebración, júbilo, exposición de la palabra de Dios, allí juntos, reunidos, gozosos, celebrando entonces anticipadamente esa fiesta del Señor. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon,
Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.